decirle que si usted nos visita por primera vez, en la iglesia de la ciudad solamente hablamos de dinero, tal vez 2 fines de semana de los 52 que tenemos. Entendemos que la generosidad es una cuestión de la actitud del corazón. Y cuando nosotros entendemos eso, no hay nada que nos pueda impedir dar. En la iglesia de la ciudad no creemos en la teología de la prosperidad, que dice que si le damos más al Señor, el Señor más nos ama. Quiero decirle que creo que está mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ama al 150,000%, si no importa lo que yo le dé al Señor, el Señor no puede mover el barómetro del amor que tiene por mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? No obstante, le damos al Señor porque amamos al Señor y Él nos dio todo. Y es un Dios generoso, dice la palabra del Señor. De tal manera Dios nos amó que dio. Y es imposible amar sin dar. Yo no puedo decir que amo a mis hijas y amo a mi esposa si la generosidad no se alinea con el amor que yo les tengo a ellas. Es por eso que cuando leía en 2 de Corintios capítulo 8, que vamos a leer en un minuto, la historia de una iglesia, es la iglesia de Macedonia, yo digo, Señor, yo quiero que la iglesia de la ciudad sea exactamente igual que la iglesia de Macedonia. Leía anteriormente que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles porque tenía un llamado de ir y predicar a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Él tenía un llamado dado por Dios de llevar el evangelio, las buenas nuevas del evangelio a los gentiles. Y todo el consejo de Jerusalén le dijo, bueno, te damos permiso para predicarle a los gentiles, pero asegúrate que los gentiles sean generosos. Y con la consigna de la generosidad y con muchas dudas de parte de la iglesia de Jerusalén acerca de estos grupos llamados los gentiles, el apóstol Pablo fue a la iglesia de Macedonia y vamos a leer una carta, un pedacito de la carta donde simplemente describe lo que el apóstol Pablo aprendió de la iglesia de los gentiles, y este es su reporte. Así que si usted tiene su Biblia, háblala en 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 1. Y mire lo que el apóstol Pablo le comenta a la iglesia en Corintios y dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia. Diga conmigo gracia. Esa palabra es repetida en los próximos 2 capítulos más de 10 veces. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. Me encantaría que el apóstol Pablo viniese aquí y nos dé el mismo reporte. La gracia que el Señor le ha dado a la iglesia de la ciudad. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Qué le pasa cuando usted tiene un problema? ¿Qué pasa generalmente? Si usted es sincero conmigo, si usted tiene una prueba, un problema, una injusticia, ¿qué pasa? ¿Se alegra o se entristece? Claro que se entristece. Pero esta iglesia en Macedonia, a pesar de que estaban pasando por diversas y difíciles pruebas, dice que se alegraban. Pero no tan solo eso no termina ahí. Dice que aún en la extrema pobreza, demostraron una excelsa generosidad. No sé usted, pero yo quiero ser esa iglesia. Que aunque en las pruebas mostramos alegría, aunque en la necesidad demostramos nuestra generosidad. ¿Sabe qué? A veces cuando le preguntamos a las personas si tiene más suficiente, me dice, pastor, no tengo suficiente. Estoy pasando por una dificultad. Y sabe que tenemos pruebas y dificultades en este país, pero son problemas y dificultades de primer mundo. A veces perdimos la memoria donde el Señor lo sacó, donde su mamá le tenía que decir, ¿sabes qué? No tengo hambre. Yo ya comí, porque en realidad cuando somos más grandes nos enteramos que compartió lo que había, no porque no tenía hambre, sino es por lo único que le quedaba para darle a la familia. Y los problemas que hoy tenemos en nuestra sociedad es, vamos a tener que cancelar un streaming service. Tengo ESPN, Hulu, Disney Plus, ¿qué más? Netflix y Amazon Prime. Y voy a tener que cancelar uno porque los 5 ya el budget no me da, la inflación me está matando.
Ese son el tipo de problemas que muchas personas tenemos en este país porque vivimos en una sociedad de abundancia. ¿Lo cree conmigo? La gran mayoría de nosotros no nos consideramos ricos, pero un gran porcentaje de ustedes va a terminar el servicio y va a terminar en un lugar donde le traen comida a la mesa y va a tener un sirviente que usted le dice, más pan por favor. Y no tan solo que le va a dar de comer, sino que le va a pedir lo que usted quiera. La riqueza que el Señor le ha permitido, hasta posiblemente va a pagar la cuenta y hasta deje un tip. ¿Cuántos de ustedes saben que vivimos en un país bendecido? ¿Cuántos de ustedes vinieron caminando a este lugar? La gran mayoría vinieron en sus carros, ¿no? ¿Sí? La gran mayoría de nosotros vinimos en nuestros carros. Y yo he escuchado que algunos de ustedes no tan solo tienen casa, sino que tienen una casa para su carro. Acá les dicen garage. Y la razón por la cual vamos a comer posiblemente en un restaurante con un siervo es porque no es que no tenemos nada que comer en casa. La gran mayoría de ustedes tienen tantos leftovers guardados de tantas visitas a restaurantes sabiendo que tienen comida para descongelar de la semana pasada. Preach, pastor. Pero la iglesia de Macedonia, aunque estaban pasando por problemas verdaderos y tenían extrema pobreza, era extremadamente necesario. Y tenemos una mentalidad como latinos, ni no importa cuántos años hemos vivido en este país, seguimos diciendo no sé, no puedo y no tengo. ¿Sí o no? Seguimos repitiendo esa mentira, viviendo con una mentalidad de escasez, sirviendo a un Dios de riquezas y abundancia. Y este no es un mensaje de prosperidad. Este es un mensaje de concientización a su vida, diciendo que tenemos más que suficiente para hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Algunos de ustedes, desde que les dije que este mensaje termina con una ofrenda, dijo, yo vengo 2 veces al mes a la iglesia y justo me tocó ahora. Hay algunos que están morados porque han tomado la respiración y no han vuelto a respirar desde que saben por dónde voy. Cuando hablamos de la generosidad, ¿sabe de qué hablamos? Hablamos de nuestra relación con respecto a las cosas materiales. Y mi único objetivo no es que usted dé más, simplemente que usted se pueda ver en un espejo a través de la palabra de Dios dónde está su corazón con respecto a las posesiones materiales. La pregunta es, ¿tenemos posesiones materiales o las posesiones materiales nos tienen a nosotros? Man, that will preach. La generosidad del corazón, mi hermano, del hombre es la que mueve la mano de Dios. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo la generosidad de la mano del hombre es la que mueve la mano de Dios, de la misma manera que es la fe del hombre la que toca el corazón de Dios. En Proverbios capítulo 11, versículo 24, habla acerca de la importancia y cómo Dios nos prospera. Y dice, hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña. Diga conmigo, tacaña. No sé cómo se dice en sus países. Las personas tacañas son aquellas que tienen un cocodrilo en el bolsillo. Que usted termina el almuerzo y siempre salen a almorzar juntos y siempre se olvida el wallet. Justo se va al baño o le dice, paga usted, la próxima pago yo. ¿Sí? En mi país no sé por qué se dice codito de oro. I don't know. Maceta. Pero no hay nada más triste que una persona así. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da, desprendida, generosa, y gente tacaña que acaba en la penuria, dice la palabra del Señor. El que es generoso prospera, el que da también, ¿qué hace? Recibe. Y quiere decirlo 2 de Corintios capítulo 9, dice, recuerden esto, el que siembra
escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, ¿qué cosechará? Cada uno debe dar según lo que haya decidido. ¿En dónde? A ver, díganlo conmigo, a ver si me está alguien de este lado. ¿Dónde arranca la decisión de dar? En el corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Sabe que este mensaje no apunta a su wallet? Anyway, ni siquiera tiene suficiente dinero para impresionarnos, anyway. Que yo sepa. Esto no es para hacerlo sentir culpable, es simplemente que la generosidad es una decisión que no se da en los bancos, no se da en Excel, es una decisión que tenemos que tomar en el corazón. El problema es que pensamos que no tenemos suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Hay un estudio que se hace cada 5 años y se les pregunta a las personas, when is enough? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto necesitas para ser feliz? A la gente que ganaba 35,000 por año le preguntaron, ¿cuánto necesitan para decir que tienes más que suficiente? 50,000. Si yo ganase $50,000, ahí sí sería feliz y ahí sí tendría más que suficiente para ser generosa. ¿Sabe qué hicieron los encuestadores? Se fueron a las personas que ganaban $50,000 y le hicieron la misma pregunta. ¿Cuánto dinero necesita para entender que usted tiene más que suficiente y para ser generosa? ¿Sabe cuál fue la respuesta? 75,000 y 100,000. Y de 100,000 a 150,000, 150,000 dice, si yo se ganara solamente $250,000, ¿cuánto a usted le gustaría ganar $250,000? Y así pasaron hasta el $1,000,000 y ninguna de las personas encuestadas llegaron al entendimiento de saber que tenían más que suficiente para ser generosos. Es por eso que quiero decirles con toda humildad que no tenemos un problema de dinero. Bueno, pero pastor, usted no sabe qué mal administradas están mis finanzas. Es por eso que damos Transforma sus finanzas, porque le enseñamos a manejar su dinero para que su dinero no lo maneje a usted. Tenemos un problema de dinero, pero también no tenemos un problema de dinero. Tenemos un problema de perspectiva y mentalidad en el corazón. Realmente no entendemos la importancia del dinero o hemos dado que el dinero tenga una posición más elevada incluso de las promesas del Señor para nuestras vidas. Y es por eso que quiero proponerle en este día que podamos evaluar nuestro corazón. Diga conmigo, mi corazón. ¿Cómo está delante del dinero? Y hay 3 grupos de personas que la Biblia agrupa. Son tipos distintos de personas, distintas personas que tienen distinta mentalidad o una actitud respecto al dinero. Y el primer grupo, yo lo llamo el grupo que sufre el síndrome del saco roto. ¿Sabe qué es el saco roto? Y no estoy hablando del jacket que usted tiene, que se pone de vez en cuando. Estoy hablando que en la antigüedad lo ponían en estos saquitos, ¿se acuerdan? Así ese era el wallet, era el electronic wallet. No estoy hablando de su wallet electrónico, estoy hablando de estos saquitos, ¿se acuerdan, no? La gente ponía su dinero ahí, ponía todas sus monedas, sus posesiones. Dice la palabra del Señor, hablando de este grupo de personas, esta creencia, esta mentalidad que yo le llamo del saco roto, porque Ageo capítulo 1, versículo 6 los describe perfectamente. Y aquí en la iglesia de la ciudad, diga conmigo, no queremos gente con el saco roto. Miren, dice, ustedes, la gente del saco roto, para los puertorriqueños que tiene un joto. Diga, si usted por ahí, tiene un joto. Dice, ustedes siembran mucho y recogen ¿cuánto? Poco. Comen, engordan y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no entran en calor. Y los que trabajan por un jornal, por su salario, lo reciben ¿en qué? En saco roto. ¿Sabe qué significa? Usted consigue un trabajo part-time y dice, acá está, this is it. Con mi trabajo número 12, ahí estoy. Tengo 12 trabajos part-time, no veo a mi familia,
Mi esposa ni sabe si todavía sigo en la ciudad. El pastor no lo ha visto desde el Navidad del 2021. Pero usted está trabajando, ¿no? Y está haciendo el American Dream, porque usted compró algo que no necesita para impresionar, compró algo que no necesita con dinero prestado, que no tenía, para impresionar a alguien que ni siquiera le importa que lo tiene. Pero usted lo compró, ¿no? Un silencio. Y el trabajo, ¿no? Y ahí tiene el 2,50 después de los taxes, le queda 45 centavos. Y lo pone ahí. Y usted sigue, ¿no? Y va y dice, bueno, ¿y cuánto tenemos? Y usted mira y, no alcanza. Entonces voy a conseguir otro trabajo part-time, porque tengo el full-time más el otro part-time. A la noche me queda entre las 3 de la mañana y las 5 y me voy a UPS. ¿Sí? Ya los chicos tienen 16, 17 y consiguió otra vez otro chequecito por ahí. Y claro, entonces, ¿qué hace? Lo pone ahí. Y ahora va con la ilusión de que tiene. Y dice, bueno, ahora sí vamos a poder. No tenemos suficiente, le dice la esposa. Entonces, otra vez, ¿qué hace? Se consigue un trabajo y empieza a cortar grama y hace todo esto y sigue poniendo dinero ahí, ¿no? Y va para todos lados así, ¿sí? Con una ilusión de que tiene mucho dinero, rico, las cosas materiales de la vida. Pero la Biblia dice que son personas que hacen todo eso, pero no tienen la bendición del Señor. Los negocios que comienzan no cuentan con la bendición del Señor porque el Señor no está en medio de esa situación en su vida. Empiezan a tomar decisiones malas que los llevan a tomar peores decisiones que afectan a la familia, el matrimonio, sus decisiones y por último su fe. ¿Sabe quién tenía una de estas? Y no estoy comparando. Un muchacho llamado Judas. El pastor está hablando fuerte hoy. Yo no diezmo, soy Judas. No, usted no es Judas. Pero ¿sabe qué? Judas llevaba las finanzas del ministerio de Jesús. Llevaba la contabilidad del ministerio de Jesús de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Y Judas es el que juntaba los dineros, las ofrendas o las recaudaciones voluntarias que la gente le daba para que el ministerio de Jesús pase de una ciudad a la próxima. Lo hacía. Y es por eso que a Judas le costó tanto, le molestó tanto, que una mujer que estaba dejando su vieja vida invirtió 1 año de su trabajo para comprar un perfume fragante que costaba el jornal de todo 1 año de trabajo y lo desperdició, según Judas, en los pies de Jesús y en su ministerio. Y dijo, ¿cuánta gente se podría haber ayudado con todo este dinero? Judas tenía esa mentalidad del saco roto. Pero hay otro grupo de personas, esas personas que acabo de describir, ni siquiera vienen a esta iglesia. Pero he escuchado amigos que me han contado estas historias y hay personas que tienen esa mentalidad y no importa lo que hacen, se nota que la bendición del Señor no está en el área de sus finanzas. No importa lo que intente, no salen adelante. Pero hay otro grupo de personas que entienden otro concepto que es el de las canastas. Diga conmigo canastas. Es el que entendemos que tenemos que graduarnos de simplemente pensar en esa bolsita de no sé, no puedo, no tengo. Y hablamos de las canastas. Yo les llamo que esas personas son dueños de las canastas que tienen más que suficiente. Diga conmigo, más que suficiente. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 28, hablando de las canastas, como un objeto de recaudación de bendiciones, y dice, bendito será el fruto de tu vientre. ¿Cuántos están listos para recibir una bendición en el día de hoy? Y es esta, bendito sea el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y que dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendita serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. ¿Sabe que cuando uno tiene una relación con las posesiones materiales, entiende que el Señor no nos ha dado esas cosas simplemente para consumir, sino que para recibir, y tenemos más que suficiente
para dar. Jesús estaba listo para alimentar a 5,000 personas. Y habló con su departamento, su staff. Y después habló con su contador llamado Judas y le dijo: hey, esta gente se ha hecho tarde. Y hay 5,000 hombres con sus esposas, más los niños, posiblemente eran 7,000 personas. Y le dijo: muchachos, necesito que ustedes les den de comer. Denle ustedes de comer. Y los discípulos decían: Señor, lo miraron a Judas y Judas miró su saco roto y dice: no tenemos suficiente para darlos de comer. Y los discípulos le dijeron a Jesús: tenemos una gran idea. Mandémoslos a casa porque se está haciendo tarde, que vayan a Wendy's. Porque Chick-fil-A está cerrado los domingos. Están haciendo una promoción. Buy one, get one free. Y Jesús, tratando de enseñarles algo, consiguió un leftovers. Posiblemente unos chicken nuggets de un chico que había recibido algo de comida para el camino. Una madre latina bien previsora. ¿Cuántas mamás latinas dicen amén? Mandamos a nuestros chicos con el tupper y leftover de la noche anterior para que no tengan hambre. Hasta cuando viajan en avión les mandamos con un tupper. Y dice la palabra del Señor que empezaron a buscar qué darles de comer. En Juan capítulo 6, versículo 8, dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Dice la palabra del Señor que Jesús tomó esos panes y esos peces. Lo primero que hizo, Dios gracias. Diga conmigo, Dios gracias. Dice que lo bendijo. Y dice que empezaron a salir canastas y canastas que le dieron de comer a 100, a 500, a 1,000, a 2,000, a 3,000, a 4,000, a 5,000, a 7,000 personas. Y los mismos discípulos que le decían hace 5 minutos que no tenían suficiente para dar, eran los primeros delivery boys en un banquete celestial. Pero lo más sobrenatural para mí no es necesariamente que Jesús haya multiplicado un par de panes y un par de peces para darle de comer a una multitud. ¿Sabe lo que me sorprende a mí? Lo que Jesús ha estado tratando de enseñarnos. Al final de la historia, si usted conoce la historia, dice que recogieron canastas con los leftovers. ¿Sí o no? ¿Conoce la historia? ¿Y sabe cuántas canastas recibieron o recogieron? 12. ¿Sabe cuántos discípulos Jesús tenía? Los mismos discípulos que le dijeron que no tenían suficiente para hacer lo que Jesús les mandó a hacer, tuvieron que agarrar su propia canasta. Como cuando nuestros hijos agarran las canastas de la ropa sucia y tienen que limpiar su cuarto. Usted sabe, ¿no? Si tiene teenagers. Y los mismos discípulos tuvieron que recoger cada uno sus canastas y llevar las canastas con los que sobraron. Yo creo que necesitamos pasar de una mentalidad de un saco roto a una canasta que tiene más que suficiente para nosotros y los demás. Si alguien lo cree, diga por favor amén. Lucas capítulo 16, versículo 10 habla de esos parámetros que tenemos que empezar a caminar y movernos para las personas que creemos en una canasta bendecida por el Señor. Dice: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si sois fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? Proverbios capítulo 3, versículo 9. Este es un test de parte del Señor y dice lo siguiente: honra al Señor con algunos de tus bienes, con lo que te sobra a fin de mes. No. Dice: honra al Señor con ¿cuántos? Con tus bienes y con las primicias, con lo primero de todos tus frutos. Entonces tus graneros, diga conmigo graneros. Tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe que tenemos un problema? El problema radica en que
tenemos que tener una revelación de que si el Señor es un Dios de abundancia y que solamente puede prosperarnos en nuestros bolsillos o nuestras canastas, pero hay un nuevo nivel, diga conmigo, un nuevo nivel. La Biblia habla de administradores y son administradores de un granero que desborda de abundancia. Mire, yo quiero ser una persona que sea un administrador de la abundancia del Señor. ¿Cree usted que Dios es un Dios de abundancia? ¿Crees que sirve a un Dios que tiene todo lo que necesitamos? Yo creo que sí. Y es por eso que en Deuteronomio capítulo 28 hay una bendición de parte del Señor. Dice, y el Señor enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendeciré en la tierra que el Señor tu Dios te da. Yo no sé usted, pero yo quiero que el Señor bendiga mis graneros. Que el Señor bendiga mi vida, mi ministerio, mi familia en el lugar donde yo estoy. ¿Usted cree que la bendición del Señor lo puede seguir? La promesa del Señor dice que las bendiciones del Señor te seguirán. Hay personas que no entienden este principio y se mudan a lugares tratando de ver dónde el Señor está bendiciendo, pero en realidad necesitamos entender que los hijos de Dios, la bendición del Señor nos siguen a nosotros en vez de que nosotros tengamos que seguir las bendiciones de este mundo. Es la una. Pero ¿sabe qué? Aún así, en este nivel de bendición, cuando tenemos esa revelación de Dios, que Dios quiere no tan solo bendecirnos nuestros bolsillitos o nuestra canastita, Dios quiere bendecir nuestros graneros. Pero ¿sabe que cuando venimos a este país, el Señor nos bendice? Algunos de ustedes de donde vienen venían caminando o se peleaban con sus hermanos para andar en las bicicletas, ¿sí o no? Y llegaron acá y compraron su Toyota Corolla con 253,000 millas sin aire acondicionado. Y el Señor después los bendijo aún más y se compraron uno de 75,000 millas, casi nuevo. Algunos rentaron, otros compraron casa. Hay algunos de ustedes que ya se han olvidado hasta el español porque están en los United States of America. ¿Sabe qué? El problema que tenemos es cuando el Señor nos empieza a bendecir y empieza a llenar nuestros graneros, empezamos a cometer el error que Jesús nos enseña en una parábola en los evangelios. Y en Lucas capítulo 12, versículo 16, el Señor nos da a entender una historia de un hombre que había sido bendecido por el Señor, pero cometió un error. Diga conmigo, cometió un error. Y esto es lo que dijo Jesús, y esta es mi última historia. También le refirió Jesús una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, diga conmigo mucho. Y aquí empieza el problema en el versículo 17, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar diga conmigo mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes, deposítalos para muchos años, depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. En el versículo número 20, pero Dios le dijo, necio, cabezón, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto y acumulado? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Sabe que Dios es bueno y Dios es justo y cumple sus promesas? ¿Cuántos dicen amén? Pero que no cometamos el mismo error de encontrar la bendición del Señor y llenar nuestros graneros y empezar a pensar que lo que hay ahí es solamente para nosotros. Quiero terminar con esto. Hablábamos de esta iglesia en Macedonia, que es mi oración, que nosotros seamos el mismo tipo de iglesia. Esta iglesia, aunque había pasado por aflicción, había pasado por prueba y estaba pasando por mucha necesidad, entendió que lo que el Señor les había dado
no era suyo. Y dijo esto, 2 Corintios capítulo 8, versículo 3 dice, soy testigo de que dieron, el apóstol Pablo dice, soy testigo, hablando de la iglesia en Macedonia, que dieron espontáneamente tanto como podían, ¿y qué? Y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en estas ayudas para los creyentes. Y sigue diciendo, incluso hicieron más de lo que esperaban, pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Iglesia, yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia generosa. ¿Y sabe cuándo podemos llegar a este entendimiento? Solamente cuando entendemos que tenemos que darnos a nosotros mismos primero. Y si le damos todo lo que somos al Señor, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestro talento, no nos cuesta tanto dar. ¿Qué le parece si yo llamo a los sugieres? Y la razón por la que estamos haciendo la ofrenda al final es simplemente para que usted, cuando de lo que ha puesto el Señor en su corazón, usted simplemente pueda contestar su pregunta. ¿Tengo mi corazón un saco roto? ¿Que el Señor no está en las decisiones que tomo? ¿No siento que lo que hago está produciendo, que no está trayendo el gozo? ¿Que estoy no en el sueño americano, sino en la pesadilla americana? Que nunca es suficiente. O tal vez usted, al momento de dar, el Señor le dice que usted está entendiendo la importancia de esas canastas. ¿Sabe que en el pasado, cuando uno hablaba de las canastas, le pagaban por cada vez que usted cosechaba? Usted traía la canasta a su empleador y traía las uvas o el trigo o lo que sea. Cada vez que usted traía una canasta, la tiraba ahí y le daban el pago. Y generalmente los empleados trataban de llenar las canastas a la mitad, un poquito más, porque eran pesadas, no eran latinos, eran gringos, amén. Pero la última canasta del día era la canasta que les correspondía a ellos. Era parte del pago de lo que les correspondía a ellos. ¿Y sabe qué ponían en esa canasta? Todo lo posible, amén. Imagínense que al final de su día su jefe le dice, puedes llevarte lo que necesites, todo lo que entre en esta canasta es tuyo. Y me imagino a ustedes ahí, un televisor, una computadora, una pila de cosas. Y es por eso que la Biblia dice que el Señor nos bendice de una manera apretada. Pero hay personas aquí que quiero desafiarlas aún más a nivel granero. Y hay personas que el Señor ha bendecido en este país y ha prosperado en este país. Y yo lo sé. Y tal vez han cometido el error que muchos cristianos han cometido, pensar que el granero que el Señor ha llenado es suyo y para su propio consumo. Sea lo que sea, yo quiero orar por sus diezmos y sus ofrendas para que el Señor le dé una actitud correcta frente a las posesiones materiales. Amén. Y usted sabe que tenemos 3 maneras de dar. Si usted lo visita por primera vez, esto no es habitual, simplemente es un check en nuestro corazón. Lo puede hacer con los sobres, lo puede hacer en la página web, lo puede hacer con la aplicación Church Center App. Pero quiero que tome un minuto y que evalúe su relación con respecto al dinero en su corazón, no en su mente, no en su presupuesto, no en su Excel, pero en su corazón. Padre, yo te pido que te puedas revelar de una manera tan importante en nuestras vidas. Señor, que podamos salir de esta mentalidad que nos han puesto en el pasado, que no sabemos, que no podemos y que nunca tenemos suficiente. Padre, yo te pido que esta iglesia no tenga una mentalidad de scarcity, de pobreza, diciendo que no sabemos, que no podemos, que no tenemos, que siempre vamos a hacer cola y nunca cabeza. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cambiemos un saco roto por una canasta llena de abundancia, Señor. Señor, para recibir tus promesas,
Señor, para recibir bendición sobre nuestra vida y que podamos tener suficiente para nosotros, nuestras familias y aún para hacer milagrosamente cosas alrededor del mundo. Y Padre, a los ricos de este mundo, Señor, aquellos que nos has prosperado por más de lo que habíamos pensado o imaginado, Señor, te pido que nos ayudes a nunca olvidar que cada cosa que tenemos es un don dado del cielo que viene de ti. Padre, yo te pido que bendigas estas ofrendas y que bendigas el fruto del trabajo de mis hermanos y aquellas personas que todavía no han confiado en estas áreas con sus diezmos y sus ofrendas. Y yo te pido que les des la posibilidad de descansar en ti y rendirte a tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que pasen los sugieres. Antes de despedirme, si alguien necesita estas monedas, lo puede recoger al final del servicio. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8, habla de esta misma iglesia en Macedonia. Y dice esto: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, diga conmigo siempre, siempre y en toda circunstancia, estén en la pobreza, en la riqueza, en alegría o en tristeza, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Que el Señor les bendiga, que tenga una bendecida y rica semana y que el Señor le bendiga. Porque si usted ya dio su diezmo, su ofrenda, yo quiero que se ponga de pie y adoremos al Señor una vez más antes de ir a casa. Que tenga una linda semana. Bendiciones.